Agradecemos infinitamente al doctor Jaime Vicente Chuchuca Serrano por aceptar nuestra invitación, no solo esta vez, sino varias veces, y hemos de conversar muchas cosas con personas que con conocimientos sólidos sobre diferentes aspectos. Sí, en esta oportunidad, como habíamos dicho, agradeciéndole infinitamente al doctor Jaime Vicente Chuchuca Serrano, vamos a conversar. Posiblemente es un tema crítico, posiblemente es medio álgido, al menos para algunas personas, sí, porque para otros sectores ya es completamente normal. Esto de los casos de corrupción que se están dando en mi país y que yo, doctor Jaime, siempre hago referencia, todavía no tocamos fondo porque se se realizan tantas irregularidades que ya estamos acostumbrados. Pero, ¿quiénes realizan estas irregularidades? Se entiende que, al menos si no es del propio gobierno desde arriba, están colaboradores, pero colaboradores que reciben puestos o que están en funciones específicas y ellos lo hacen, qué sé yo, con sus familiares. O dicho de otra manera, doctor Jaime, sí, si yo cometiera una irregularidad, el Edgar Becer, debería ser para su beneficio propio o al menos para un familiar, digo yo. Más bien, a este respecto quisiera conversar sobre estos múltiples casos de corrupción, como decir Progen, como decir eh, hectáreas de terreno, como decir, qué sé yo, Novoa, Petronovoa, etcétera. ¿Cómo lo ve usted a este respecto, doctor Jaime? Especialmente si eh, lo cotidiano de muchas irregularidades que están conocidas como casos de corrupción. Doctor Jaime, buenas tardes. Porfa. Muy buenos días. Un gusto estar en Radio Alfa como siempre. Creo que deberíamos de empezar esta problemática primero estableciendo un marco teórico sobre el problema de la corrupción, ya que el tema de la corrupción es un problema permanente en todos los estados, en todas las naciones del planeta. Ahora, existen algunos cambios de tuerca muy importantes respecto a la administración actual del Estado dirigido por el gobierno de Noboa. El primer cambio muy grande y original en este sentido es que la administración pública es vista como una hacienda, el Estado Hacienda. En este caso, un Estado Hacienda oligarca que marca la forma de hacer política del actual gobierno. Ahora, me concreto este tema muy claramente porque esta es una manera de apropiación de la tierra. Recordemos un poco el término de la oligarquía y en el caso histórico ecuatoriano que se funda alrededor mm, de la colonia, más tarde de la independencia, en donde se apropian y se despoja de la heredad territorial a las poblaciones indígenas y a partir de esto se forma la oligarquía hacendataria ecuatoriana. Esto sucedió obviamente durante siglos. Se forman las élites y los grandes apellidos ribombantes ecuatorianos que son poseedores de las grandes haciendas y donde se produce el monocultivo. Esta apropiación de la tierra se ha ido diferenciando en las décadas del siglo XX y del siglo XXI de acuerdo a la fusión del poder económico y del poder político. En el caso actual del gobierno de Novoa, hay una conciliación muy grande, creo que la más grande que ha habido en el siglo XXI y una de las más grandes del siglo XX, entre el poder económico y el poder político. Desde el retorno a la democracia, algunos dirán, León Febres Cordero tenía grandes posesiones económicas y fue el presidente de la República, sí, pero él era el mandadero, como decía Jaime Roldós Aguilera, de Luis Noboa Naranjo, del abuelo del actual presidente Noboa. Es decir, que los Noboa tienen mucho más poder económico, es la familia con mayor riqueza existente actualmente en el país, que incluso es incalculable. Muchos de los contratos de la familia Novoa son
incuantificables de Álvaro Noboa Pontón, de sus hermanos y del actual presidente de la República. El patrimonio es increíblemente grande. Ahora, de aquí viene una gran beta de actos de corrupción. Voy a tratar de ser un poco preciso. La marca fundamental aquí es sobre la apropiación de la tierra a través de negociados con diferentes alcaldías en todo el país, pero fundamentalmente en la costa, en la Amazonía y en la sierra. Puedo poner aquí grandes ejemplos de la provincia de Santa Elena o del Guayas. Son ventas irregulares de cientos de hectáreas a precios bajísimos, bajísimos. Se disminuye el precio de los avalúos a través de los catastros que manejan las alcaldías y salen estos lotes en venta, por ejemplo, el tráfico de tierras en Santa Elena, y que eran los casos de corrupción que denunciaba Mónica Martina Koniuszek, eh, asesinada hace algunos días, más conocida como Mónica Silva. Esta apropiación de tierras se realiza sobre tierras comunales, y ojo a esto, sobre tierras que son de propiedad comunal, sobre tierras de protección natural, áreas protegidas, de recursos naturales, en el caso de la costa, incluso en sectores donde hay manglar protegido. Aquí se forman licencias ambientales para minería, para construcción, para urbanización, para extracción de recursos naturales, para comercios, para camaroneras en zonas de protección natural. Pero son decenas, decenas de estos actos. Hay algunos que son más conocidos por la prensa, pero son muchísimos los actos. Y en estos generalmente hay poca o nula transparencia de los procesos de la contratación pública. No todos llegan a ser conocidos por los medios de comunicación. Se, Hay diferentes maneras de hacerlos a través de testaferros, de compañías, las llamadas matrioscas empresariales, que uno no llega a saber nunca quién es el verdadero dueño, porque aparte de armar estas matrioscas, las matrioscas es una figurita rusa, ¿no? De que uno abre la figura y sigue encontrando figuras más pequeñas de modo infinito dentro del país y llega a paraísos fiscales donde sucede lo mismo y no llegamos a saber cuáles son los dueños propiamente. Entonces, se utiliza este tipo también de matrioscas empresariales para adquirir tierras o hacer negociados ilícitos, como ya veremos en el transcurso de la entrevista de otra forma. Pero quiero acabar refiriéndome que esta es una de las principales formas de corrupción de la oligarquía cuando toma el poder político de las alcaldías, de las prefecturas o del Estado central, como es el caso del gobierno de Novoa. Entonces es una forma oligárquica de apropiación de la tierra a través de coacción física, de coacción legal, hay despojo violento también. No es la pintura que nos dicen del famoso capitalista empresario que compra al precio justo que propone el liberalismo. No es en realidad la figura tormentosa de despojo violento en el que existe sangre de por medio. Esta es la forma oligárquica generalmente de acumulación del capital, de la tierra, cuando se vincula el poder económico y político y que lo vemos de modo histórico en el caso ecuatoriano. Y pues aquí podremos hablar de múltiples casos de corrupción en petróleo, en energía, en tierras, en numerosos minerales, etcétera. Jaime, muchísimas gracias. Un resumen clarísimo de sobre cómo se va haciendo la apropiación de muchas riquezas. A ver, tenemos el caso de que se está en el poder, ¿no es cierto? A ver, poder económico y poder político. El caso de estar en estas dos situaciones, hay la posibilidad de tener o requerimos de otro poder para darnos el lujo de hacer, o para que se den el lujo de hacer lo que ellos quieren. Casos concretos. Eliminas la traba del impuesto que estaban debiendo de una deuda y te quedas en cero. Por otro lado, por poner algo, sí, a un mes me compro una distribuidora de combustible y vendo 9 millones de galones
cuando la capacidad de venta era de 90.000, y así ese tipo de cosas. Desde este punto de vista, por favor, ¿cómo es que funciona tan fácilmente este tipo de situaciones, Jaime? Ahora, el problema aquí es, como decía antes, la fusión del poder económico con la del poder político. Cuando hablo de poder político, también estoy hablando de las características legales, de seguridad, de fuerza pública, de poder judicial, que están concentrados en la Constitución o en todas las constituciones. Ahora, la situación es la siguiente. Si es que alguien tiene el poder político eh, fusionado al poder económico, destraba todas estas situaciones de manera legal y aunque haya problemas legales como maneja la justicia, no puede haber persecución, ni siquiera cumplimiento, proceso legal para sancionar estos vicios procesales, estos vicios de ilícitos, de criminalidad, de seguridad. Si es que no hubiera esta fusión del poder político y poder económico, el poder económico quisiera apropiarse de un lote de terreno, por ejemplo. Pero el poder político, si está en las manos de la ciudadanía, de otro grupo social, no le va a permitir porque dice, mira, tú estás incumpliendo la ley y no podemos hacer esto. Vamos a poner algunos ejemplos concretos. El primer caso que usted mencionaba, que es uno de los más grandes conocidos en el país, que es la deuda millonaria del Grupo Novoa al SRI. Por años. Ha llegado esta deuda a 98 millones de dólares, la última deuda. Y cuando Novoa llegó al gobierno nacional, como está en sus atribuciones, nombra a la directora nacional del Servicio de Rentas Internas. E hicieron un proceso muy poco transparente, muy poco claro. Y de buenas a primeras nos levantamos un día los ecuatorianos con la deuda de los Novoa en cero. ¿Qué es lo que justificó el SRI? El SRI dice, esta deuda estaba excedida en 70 millones de dólares y que el Grupo Novoa pagó 22 millones de dólares. En otro momento dijeron que 16 millones de dólares. Sea como sea, esta deuda bajó a cero. A cero. Entonces aquí se lanzan los temas mediáticos y dicen es que esto fue por la confiscación de la hacienda clementina, pero eso fue de otra deuda. El monto restante después de la confiscación, de la expropiación de la hacienda clementina, se fue sumando con grandes cantidades de impuestos que no se pagaban en decenas de años. Recordemos que en el gobierno de Lenín Moreno se perdonó a sí mismo, se condonó una deuda al Grupo Novo de aproximadamente 100 millones de dólares. Es decir, que esta era otra deuda, no era la misma deuda anterior. Pero, ¿por qué se realizó esto? Porque hay ya una fusión del poder económico y del poder político a través del gobierno nacional, del SRI, y con muy poca o ningún proceso judicial. El SRI no llamó la atención sobre esto porque dijo todo se realizó en calma y en transparencia y hace que ningún juez se puso a investigar. Fiscalía tampoco, no hubo procesos penales, tampoco procesos civiles al respecto. Este es el caso más grandemente conocido. Ahora, los ricos, la población, la clase capitalista, nunca ha querido pagar impuestos porque de los impuestos surgen las grandes fortunas. Y este es uno de los casos de las fortunas que, de los nuevos ricos y de los antiguos ricos, como de la familia oligárquica de los Noboa, que no paga impuestos y obviamente al no pagar impuestos no está contribuyendo con el Estado y todo eso es garantía para la ganancia y para el enriquecimiento futuro. Pero este es uno de los elementos de una condonación que se revela de cientos millones de dólares que realizó en el primer periodo presidencial del gobierno de Novoa entre 2023 a mayo de 2025, que asume, 24 de mayo asume el siguiente periodo presidencial. Y aquí le doy un dato también. Yo hice un artículo hace poco sobre la presunción de enriquecimiento ilícito del actual presidente de la República, Daniel Noboa-Sin, por no haber presentado su declaración
patrimonial juramentada ante la Contraloría General del Estado de fin de gestión de la primera presidencia. No la presentó. Es más, recientemente la Contraloría me envió con las fechas exactas de la presentación de las declaraciones patrimoniales y no tiene la presentación de una declaración de inicio de gestión, que es la primera, de una declaración periódica que presenta el 22 de mayo de 2025, una a finales de 2025 y la otra de cuando asume, perdón, la otra eh, de 2026. Ahora, reviso la situación reciente. Entonces, aquí tenemos ya el hecho de que en la Constitución se dice, cuando no se presenta la declaración patrimonial por fin de gestión, se presumirá enriquecimiento ilícito. Y esto tiene que investigar la Contraloría y tiene que investigar Fiscalía y la función judicial. Y puede haber un proceso de enjuiciamiento político en la Asamblea Nacional. ¿Por qué no se hizo esto? Preguntamos nosotros siempre, casi como una pregunta retórica, porque decimos, hay una fusión del poder económico y del poder político. Entonces, en el caso de Novoa, de esta precisión que hago, presentó entre 2023 y 2025 estas cuatro declaraciones a la Contraloría. Una en 2023, una en 2024, una en 2020 y dos en 2025, pero nunca presentó la de fin de gestión de su primer periodo presidencial. Y tengo aquí con códigos, porque es la única manera de identificar los códigos de las declaraciones patrimoniales. Bueno, ahorita no me voy a poner a recitar los códigos porque son un poco largos, pero esta denuncia está hecho un artículo y presentado también en, en un trino que puse en Twitter y algunos artículos en medios de comunicación. Y esto es un tema de discusión y de debate, porque la Contraloría en otras instancias ha dicho que la declaración patrimonial periódica no justifica la de fin de gestión. Claro, porque es obvio. El presidente actual está en su segundo periodo presidencial, no en su primero. Está en su segundo periodo presidencial. El anterior periodo presidencial fue de transición después de la muerte cruzada. Ahora ganó recientemente el nuevo periodo presidencial y asumió nuevas funciones. Correctísimo, doctor Jaime. Una pregunta loca. Para mí, la única promesa cumplida del presidente de la República es lo que él mismo dijo. Le hicieron la pregunta, ¿va a pagar sus deudas? Y él dijo, no. Y los ecuatorianos creo que debemos estar felices, especialmente los que votaron, deberían estar felices porque realmente cumplió, sí que era ahí su promesa. Y a este respecto, ¿no es cierto? Más bien permítame hacer referencia. Sí, a ver, si es que un alcalde comete alguna cosa, tenemos ahora hasta la asamblea. Siempre hay algún órgano encima para, se entiende, para ver si es que se cumple o no se cumple, digamos, las funciones que están. En este caso, hablo de el Ejecutivo y sus principales colaboradores. No tienen nada encima de ellos, no tienen Contraloría, no tienen Fiscalía, no tienen absolutamente nada. A ver, ¿quién es el responsable de este desbarajuste? ¿Por qué? Porque si a otro le toca, entra Contraloría. Si a otro le toca, entra Procuraduría. Si alguien pasa, entra Fiscalía. Pero a ellos no ha pasado nada. No tienen control. ¿Qué es lo que está sucediendo, mi doctor Jaime? Y es que además tiene tomadas las otras instituciones del Estado, tiene mayoría en la Asamblea Nacional, en el Legislativo, que podría controlar y fiscalizar al Ejecutivo, tiene mayoría en el Consejo Nacional de la Judicatura, que a propósito, la actual presidenta del Consejo de la Judicatura asumió a través de un proceso fraudulento, porque recordará usted cómo a la persona que le tocaba asumir la vocalía se le puso un impedimento a través del Ministerio de Trabajo. También sucede esto en la Contraloría, porque ahí parece un hermanamiento entre el Ejecutivo y el actual Contralor Torres Maldonado, que impide en realidad una fiscalización y un control seguro de lo que está sucediendo en las diferentes instituciones del Estado.
Y dentro de esto también me voy a referir al otro que usted proponía. Por ejemplo, hay dos casos muy semejantes en el Ecuador. El uno es de Petro Novoa y el otro que la fiscalía ha llamado el Triple A. Petro Novoa, en 2024, a través de la gasolinera que está en Río Verde, de acuerdo a la denuncia presentada por Pedro Granja, había comprado alrededor de 4 millones de galones de combustible, pero vende solamente 90.000. Entonces, ¿qué significaba esto? Que había una evasión por lo menos de varios millones de galones que no se estaba justificando la venta a través de la gasolinera. Esta fue la denuncia. O sea, había un perjuicio al Estado por varios millones de dólares. El SRI, ¿qué hizo? Anuló, pero óigase bien esto, anuló 6.800 facturas de buenas a primeras. Continúa el proceso, aquí no hay grillete, no hay tampoco una investigación, no hay prisión provisional de Santiago Novoa, que es el hermano del presidente Daniel Novoa. Pero en el caso Triple A, que aparentemente se quiso denunciar lo mismo, yo tengo claro que esto fue una persecución política en contra de Aquiles Álvarez, sobre todo por revelar este caso, ya que también ellos tienen comercializadoras de gasolina, pero también por el caso Porsche, que era de las explosiones que hubo en Guayaquil y que las cámaras de Segura IP grabaron con una cámara al carro Porsche y la placa de Industrial Molinera, que es del grupo Novoa, y también por la cámara que guardó el video de los 4 niños de las Malvinas que fueron secuestrados y desaparecidos forzosamente por los militares. Y esto no le perdona al gobierno de Novoa y se hizo esta persecución a Aquiles Álvarez. Sin embargo, el caso de Petro Novoa sigue estando en el limbo, con un fiscal, una fiscalía del actual fiscal Alarcón, en realidad de bolsillo, porque solamente investiga, persigue los casos mediáticos que le convienen al poder de turno, el caso del gobierno de Novoa, pero no los otros casos. Y aquí pues nos vamos a referir después de un momento al gran caso de corrupción Progen. Correctísimo. A ver, casos, vamos de una vez, caso, profe, doctor Jaime. ¿Y por qué el caso? Digamos, hay una cantidad de casos, por favor, que son innumerables, sí. Pero el caso Proge, por favor, es totalmente exagerado. Vemos que es el responsable de la UAFE, José Julio Neira, por ejemplo, tiene a su prima tal cosa, que este, que el otro. Es decir, los funcionarios, por favor, y con toda razón, pues no, dice, yo he de poner a mi prima pues, para que me tape, para que me haga tipo de cosas, ¿no es cierto? Ay, las dos cosas, por un lado, ¿qué es lo que han hecho? Y el otro, ¿cómo se tapan? Doctor Jaime. Primero hay que entender la composición del sector eléctrico. A ver, aquí la situación es completamente jerárquica. Desde el presidente de la República, que nombra a los ministros que conforman parte del directorio de las entidades del sector eléctrico, del directorio de CELEC, del directorio de CENEL, todos esos son nombrados por el presidente de la República, de modo jerárquico. Nombra a sus ministros, nombra al gerente general de CELEC, nombra al gerente general de CENEL y los distintos gerentes de las instituciones y asimismo de cada una de las unidades de negocio que existen en el país. Todo esto es de nombramiento jerárquico a partir del presidente de la República. Así lo mandan las leyes. Y es más, el mismo presidente modificó un decreto en el cual asimismo se pone como miembro permanente del sector estratégico de CENEL, de CELEC, de Petroecuador, EP y de las otras instituciones. Y además, generalmente es el presidente de los directorios de CELEC, de CENEL y de las distintas entidades del sector energético. Entonces, tiene usted en esos directorios ministros por todos los lados, gerentes por todos los lados puestos por el presidente de la República. ¿Qué sucedió en el caso Progen? Vinimos a la crisis energética que estalló a finales de 2023. En el 2024 llegamos a apagones de 14 horas diarias. Y el presidente dijo, vamos a solucionar, igual con sus ministros. Pasaron algunos ministros, primero Luque encargado, y a propósito que el desorden de los ministerios sirve para la corrupción. Concentrar muchas competencias en un solo ministro hace que también
los medios de comunicación se desentiendan y los investigadores se desentiendan de lo que sucede, igual para Fiscalía. Pasó el ministro Roberto Luque, el ministro Antonio Goncalves y después la ministra Inés Manzano, que hace poco se fue. En el periodo de estos tres ministros, desde finales de 2023, se hizo contacto del gobierno de Novoa a través de sus entidades públicas del sector eléctrico, en este caso SELEC y sus unidades, ERSA de Loja, Termo Pichincha de SELEC, que tiene a su mando Quevedo y Salitral, y Esmeraldas 3, que terminó contratando a ATM, esta es otra empresa. Pero la contratación fue muy similar. Hicieron estos contactos con Progen, y al hacer estos contactos con Progen desde diciembre desde 2023, empezaron las negociaciones. ¿En qué consistían estas negociaciones? De ERSA, de Quevedo, de Salitral, en comprar unidades, generadores, motores y materiales restantes para poner en marcha las termoeléctricas. Esta era la situación. Ahora, en el año 2024 se hacen varios contratos. El contrato de ERSA por 20.1 millones de dólares, el de Salitral por 99 millones de dólares y el de Quevedo por 50 millones de dólares. Estos tres contratos son de Progen. El de Esmeraldas 3, que es con ATM, es de 89.9 millones de dólares. Ahora, la situación aquí muy particular ya para la contratación pública, todo el mundo pensará en esto. Se habla de la subcontratista Astrobrixa, subcontratista de Progen, que tiene como socios a Carla Saúd Calero y su pareja, José Walter Manrique Suárez. Y estas dos personas fungen como accionistas de la empresa Astrobrixa, subcontratista de Progen. Pero aquí hay un dato clave que generalmente no se gusta mencionar. Astrobrixa fue determinada, calificada como contratista incumplida en el CERCOP. Y no podía hacer negocios con el Estado, primero hasta el año 2028 y ahora hasta el año 2030. Entonces, ¿cómo es que era subcontratista de Progen si era contratista incumplida? ¿No es cierto? Esto para cualquiera tiene que salirle la pregunta. ¿Por qué se le puso como contratista, subcontratista, si era contratista incumplida? No podía tener relaciones con el Estado. Y aquí aparece la famosa Carla Saúl Calero, que ha terminado siendo prima en segundo grado de José Julio Neira Hansen, que es el pulpo Neira Hansen, le dicen porque tiene muchísimas funciones a su cargo, ha llegado a tener hasta 12 cargos al mismo tiempo. Y él también fue parte y participaba en las reuniones del directorio de SELEC para que se vea. Hay muchas fotografías al respecto. Y él conocía lo que estaba sucediendo. Estas negociaciones, en mayo, por ejemplo, del año 2024, viajó el ministro Luque con el personal de ERSA a las instalaciones de Progen. Se hizo famosísimo este video en las investigaciones. Más tarde se hicieron las contrataciones entre junio y septiembre del año 2024 para acelerar las negociaciones con ERSA, Salitral y Quevedo. En ERSA hay una pérdida de 20.1 millones de dólares. En Salitral se pagaron 69 millones de dólares. 69 millones de dólares con el informe del contrato de Marlon Casilla, que era el administrador del contrato. Cuando alguien administra el contrato, esa persona es la que se encuentra en territorio. El gerente general pues, se encuentra en Quito y está controlando, digamos, a través de papeles supuestamente lo que está sucediendo. Pero aquí también hay otras personas, ¿no? Fabián Calero, que fue el gerente general de SELEC y más tarde viceministro, nombrado por Novoa, viceministro nombrado por Novoa. El señor Byron Orozco, que fue general de Termo Pichincha y a quien se debe el control jerárquico de estos dos contratos en Salitral y Quevedo. Y Marlon Casillas, que en ese momento era uno de los administradores de contrato. Digo uno porque son varios, y esto también se hace, se nombran varios administradores de contrato también para generar un poco de confusión.
Y luego tenemos el caso de Quevedo, en donde se pagaron 34.7 millones de dólares en 5 abonos. Pero este pago, quiero que se entienda bien, los generadores chatarra, la primera parte, llegan a Salitral a fines de 2024, en diciembre de 2024. Y hay un video famoso también de la ministra Inés Manzano diciendo ya llegaron los generadores y mostrando los trailers con la carga y todo eso, porque venía en buque. Y ya los famosos chats de Inés Manzano con el CEO de Progen, John Manning, dice, estamos negociando adendas al contrato de Quevedo se refiere. Querían hacer al principio adendas también al contrato de Salitral, pero al final no hicieron estas adendas, sino se llamó contrato complementario. Y ojo a este nombre, contrato complementario de Quevedo. Y en este contrato complementario de Quevedo, a cargo del administrador de contrato Guerrero, da el informe y se pagan en 5 abonos los 34.7 millones de dólares en montos más o menos de 6.9 millones de dólares. Pero después de que ya sabía que ya llegó la chatarra en diciembre, porque el último abono que se hace de 6.9 millones de dólares era en marzo de 2025. Oigas esto, pero y eso lo sabía la ministra Inés Manzano. Y en la Asamblea Nacional dice la Comisión de Fiscalización y la Comisión de Transparencia que no tiene ninguna relación la ministra Inés Manzano ni el ministro Roberto Luque con la contratación que ha realizado SELEC con Progen, porque es una entidad autónoma. Es una entidad autónoma en la que los ministros y el presidente son los que nombran al gerente general y el resto de gerentes, en que el directorio, con los ministros nombrados por Novoa, son los que ponen a los gerentes. Por ejemplo, el actual gerente de SELEC es nombrado igualmente por Novoa, Jorge Antonio Comepólita. Y un dato para que la corrupción llega en distintos medios, porque yo creo que por lo menos aquí hay falta de transparencia. Que Antonio Comepólita, abogado hace muy poco tiempo, fue nombrado abogado en el año 2023 y ya es gerente de CLGP, nombrado en 2025, es decir, con 2 años de abogacía, por la famosa Universidad de los Hemisferios. Que alguien me esté oyendo, tal vez cae de espaldas. Y es también un empresario millonario que tiene cuentas por cobrar por 4 millones de dólares, con patrimonio de 35.000 dólares y con cuentas por cobrar de más de 4 millones de dólares. ¿Quién le nombró? El directorio. ¿Quiénes son los del directorio actual? Los actuales ministros recambiados, Jorge Blum, etcétera, y los otros ministros, porque además el directorio de SELEC en la época de la contratación de Progen se encontraba primero el ministro Luque, después el ministro Antonio Goncalves y después la ministra Inés Manzano, pero además dos ministros más, superministros, Sensi Contuji y la ministra Saría Moya. Ellos encabezaban el directorio y el resto eran gerentes nombrados por el mismo presidente Novoa y por los ministros. ¿Y cómo es que no tienen responsabilidad política, ni penal, ni civil sobre estos hechos? Porque son perjuicios millonarios para el Estado. Y el último que es el menos hablado, pero que empezarán los debates en la Asamblea en los próximos días, que es el de Esmeraldas 3, que igualmente es una contratación entre SELEC y ATM por 89.9 millones de dólares, de los que se pagó 71.4 millones de dólares. Estos son los famosos contratos de estas empresas, son muchos más que no ha habido mayor revisión de la Contraloría. Los informes son muy escuetos de la Contraloría, sin anexo, sin nada, a través de una resolución de contratación de emergencia. Y por esta contratación de emergencia se firmó también un decreto por parte de Novoa, un decreto de emergencia que permitía utilizar los recursos públicos. Y ahora nos enteramos, pues, en esta semana que hizo la investigación expreso de que la prima en segundo grado de José Julio Neira Hansen, Carla Saúd Calero, que es además accionista de Astrobrixa, Astrobrixa también tiene una
su filial en Estados Unidos, pues tenían el negocio con Progen. Y todos los ministros de esa época chateaban con John Manning, CEO de Progen. Chateó Inés Manzano, se fue a entrevistar el ministro Roberto Luque y hasta el ministro Wong. Y todo esto, manifiestamente para la fiscalía, no significa nada. Además de los audios que no quería considerarlos la fiscal Ludmila Yukia en la investigación y que fue separada de su cargo recientemente. El fiscal Alarcón no conocía el tema de los audios en donde las comisiones de los técnicos eran llevados personas por primera vez de viajes al extranjero, por primera vez a Estados Unidos, para que valoren lo que son los generadores. Y querían que se ratifique simplemente desde afuera cuántas unidades son, cuántas placas son, sin revisar si es que eran unidades nuevas, los generadores, los motores y los materiales. Pero aquí entonces, y el mismo Byron Orozco dice en uno de estos audios, este proceso no se puede caer, este proceso viene desde arriba. ¿Desde dónde más arriba? Si él es el gerente de Thermo Pichincha, ya viene el gerente de Selec, y del gerente de Selec vienen los ministros, y el presidente Novoa. Es decir, es decir que estos contratos tocan a todo el círculo del gobierno de Daniel Novoa. Daniel Novoa es uno de los responsables políticos sobre esta circunstancia, porque firmó decretos y los ministros firmaron resoluciones, nombraron personal y ellos quieren lavarse las manos diciendo que no ha sucedido nada. Este es uno de los casos de corrupción más grandes que ha existido en la historia de la República. Y hay tantos elementos del caso que son públicos respecto a los papeles y pues otros que no quiere ventilar la fiscalía. Y hay una persecución a medios que han estado investigando esta situación, una persecución a Expreso, a Ecoavisa, a otros periodistas como Andrés Durán, a los ex comunicadores de La Posta, a propósito que La Posta ahorita es del gobierno también, o de Novoa, a través de Gala Medios, que aquí también hay actos de corrupción, ¿no? Una persona que tenía $60,000 de presupuesto compra La Posta y Radio Centro en millones de dólares.